Bienvenidos a este nuevo canal donde vamos a revisar todo lo que viene siendo el tema de mercados financieros, pero hoy quiero empezar por Bitcoin. ¿Por qué? Simplemente porque lleva una subida estratosférica durante estos días. Vamos a ver qué ha pasado y vamos a analizarlo desde cero. Bien, y como podéis ver, por aquí ya tenemos el gráfico, lo que vemos son velas semanales. Vamos a hacer un poco un análisis macro, pero lo que más nos llama la atención es esta pedazo de subida que desde mínimos no ha sido ni nada más ni nada menos que un 300%, casi nada. Ahora lo que podemos ver a grandes rasgos es que está retesteando esta zona de liquidez de aquí arriba, que la vamos a marcar tal que así, por aquí. El order block sería un tanto esto, y como vemos está retesteando y absorbiendo la liquidez de esta zona. La verdad que Bitcoin está muy alcista últimamente. Podríamos ver una estructura como viene siendo esta, que fue una consolidación en rango antes de romper al alza en esta zona de aquí. La verdad esto le vendría muy bien al precio porque sería un movimiento más orgánico que consolide en esta zona antes de romper al alza y continuar su camino. Vamos a pasar a una temporalidad más baja, como viene siendo diario, y vemos que en temporalidades menores sí que está teniendo esa consolidación. También la tuvo aquí hace una semana, pero sería interesante ver una consolidación de este tipo, más tipo rango. Esto nos permitiría operar en temporalidades más bajas y posicionarnos poco a poco de cara al próximo movimiento alcista. Ahora bien, sí que me gustaría comentaros que este movimiento que tiene aquí Bitcoin no termina de ser nada orgánico. Os voy a marcar por aquí el 10 de enero, que básicamente fue cuando se aprobó el ETF de Bitcoin. Todo el mundo esperaba que con ese pedazo de noticia empezara a entrar dinero de repente y el precio siguiera explotando al alza. Pero como teníamos la noticia descontada, lo que hizo el precio fue tomarse un pequeño descanso antes de romper este rango que tenemos aquí. Aquí podemos ver más al detalle lo que ha ocurrido. Básicamente movimiento volátil. Lo que nos aseguraba la salida de la noticia era volatilidad, pero en ningún caso que fuera a continuar el movimiento al alza. Al final, si lo tenemos en cuenta, todo este movimiento que ya venían comprados las instituciones de aquí abajo no se iban a arriesgar a que pudiera haber un movimiento a la baja teniendo la noticia descontada y perdieran todos los beneficios que había en esta parte superior. Si nosotros trazamos nuestro Fibonacci para saber hasta dónde fue este retroceso, este movimiento, básicamente podemos ver que coincide a la perfección. Es decir, esta caída fue a rebotar exactamente en el 382 antes de continuar al alza, pero es que es más, sabemos que exactamente coincide prácticamente con la mitad del rango, y mirar estos apoyos de aquí cómo coincidieron perfectamente también en el 236, aunque a niveles técnicos lo mejor es que tengamos en cuenta el 382, el 05 y el 618. Hubiera sido interesante ver a Bitcoin en zonas como del 05 o el 618, pero aquí lo que podemos ver es la pedazo fuerza que tenía y la demanda que hay sobre el activo. Tampoco quiero liarme en bajar mucho de temporalidad, pero si de verdad queréis un análisis un poco más específico de 1 hora o 4 horas de cómo yo analizo los mercados, dejármelo por los comentarios y yo os lo haré. Bien, sigamos con el análisis entonces. Lo que vemos son movimientos muy acelerados. Aquí no se le puede hacer absolutamente prácticamente nada de análisis técnico. Lo más destacado que vemos es que está tocando en esta zona de liquidez y que también tenemos este pequeño rango de consolidación antes de continuar al alza. Por eso ahora mismo, para entender un poco la situación que estamos viviendo, sí que me gustaría tocar un poco el tema de los fundamentales. Es decir, estos movimientos lo que están provocados son por instituciones, por grandes carteras. En ningún momento el retail tiene algún efecto sobre el mercado. ¿Cómo sabemos esto? Muy fácil. Lo que hacemos es buscar la dominancia de Bitcoin, la marcamos y vamos a echarle un ojo. Mirad lo que podemos ver en la dominancia de Bitcoin. Básicamente es una estructura más o menos de rango. Estos gráficos tampoco se pueden estudiar muy análisis al concreto como un análisis técnico, pero sí que podemos ver ese tipo de estructura. Y ahora os voy a explicar lo verdaderamente interesante de todo esto. Y es que si nos fijamos en este movimiento de aquí, fue bastante orgánico y lo que hizo básicamente fue romper en esa línea y fue a tocar, si marcamos nuestro Fibo, también fue a tocar prácticamente el 618 y luego explotó prácticamente al alza. Pero si nos fijamos cuando rompió al alza, entre el 25 y 26 de febrero, nos vamos al gráfico de Bitcoin y lo que miramos es que entre el 25 y 26 de febrero fue cuando empezó esta subida exponencial. Por tanto, en la dominancia nosotros ya sabemos que está entrando una cantidad de dinero por encima que la de las altcoins, porque al final la dominancia no viene siendo otra cosa que el capital que tiene Bitcoin respecto a las altcoins. No quiere decir nada más que eso. Entonces vemos este pedazo aumento de capital de repente, que esto es una entrada masiva de dinero, pero lo interesante de todo esto es que las altcoins no se vieron reflejadas. Es decir, un tipo de estrategia a la hora de operar, sobre todo en épocas de bull run, es que cuando ves que la dominancia de Bitcoin está muy alta y consolida Bitcoin en precio, lo que hace mucha gente es pasar de Bitcoin a las altcoins, porque se presupone que el dinero
dinero de Bitcoin se va a traspasar directamente a las altcoins y por tanto van a seguir el precio de Bitcoin y van a subir. Pero en este movimiento no fue así. Si os habéis fijado, las altcoins sí, alguna han tenido una gran subida, pero sin embargo no vemos subidas exponenciales en las altcoins, no vemos esas pedazos de subidas ni esa alt season que todo el mundo se esperaba. Podemos ver alguna subida en concreto como en Ethereum, pero en rasgos generales no ha subido demasiado. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente ha salido capital de Bitcoin y ha vuelto a entrar capital de Bitcoin, pero en ningún momento se ha traspasado a las altcoins, ni ha afectado al movimiento de las altcoins. Os parecerá una tontería, pero esto básicamente quiere decir que este movimiento es institucional. Entonces podemos presuponer que hay grandes instituciones limitando la oferta que hay de Bitcoin, por tanto vemos estas subidas exponenciales porque ellos trabajan al final con otro tipo de números. También necesitan Bitcoin, por ejemplo, un banco necesita Bitcoin para poder darle ese servicio de inversión a sus clientes. Entonces se puede estar produciendo algún tipo de FOMO entre institucionales, es decir, el primero que se ponga las pilas en coger en este activo y poder ofrecérselo a sus clientes, ya bien siendo sea con el ETF o de cualquier otro modo y tenga una reserva en Bitcoin, si el precio sigue al alza puede haber comprado más barato que su competencia, entonces puede producirse como una especie de nube de FOMO entre institucionales. Pero como buen analista tengo que daros la otra opción, que puede ser también beneficiosa para Bitcoin. Vamos a verla. Básicamente a mediados de hace un año se hablaba de una crisis posible bancaria, que la economía estaba muy mal, los tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero sin embargo ahora no vemos hablando a nadie de eso. Pero las grandes personalidades y grandes carteras se están preparando. Os traigo esta noticia por aquí porque me pareció bastante interesante, que pone que el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, venderá, que en principio ya vendió, 132 millones de euros en acciones del banco. ¿Y por qué os comento esto? Porque están básicamente avecinando una gran crisis, las cuales se van a ver beneficiadas las reservas de valor, entre ellas Bitcoin. Quiero también recordaros que Dimon lo que hizo fue predecir la crisis del 2008. Vendió gran parte de sus activos antes de que empezara esa crisis. Y os traigo en primicia esta última noticia. Esta noticia básicamente ha salido hace 4 horas y lo que dice básicamente es: crisis o excesos de la tecnología. Bezos, Zuckerberg y Buffett venden acciones. Algunos de los grandes nombres de la lista de personas más ricas del mundo han registrado desinversiones en las últimas semanas sobre las acciones con más tirón de las tecnológicas que impulsan los índices de Wall Street. ¿Puede ser todo esto que se esté avecinando una gran crisis y ellos tengan una información que los demás no tienen? ¿Quién va a haber mejor informado que todos nosotros que el señor Bezos, por ejemplo? Por eso, volviendo al tema, Bitcoin tiene la posibilidad de desmarcarse en el resto de mercados al alza, sirviendo así de absorción de todo ese capital del SP500 o otro tipo de índices y actuando como reserva de valor. Y a todo esto quiero llamaros a la prudencia. ¿Por qué? Porque tenemos un hecho histórico en todos los mercados financieros, que fue la crisis del COVID-19. Básicamente fue esta caída de aquí. Como veis, fue febrero y marzo del 2020 y la caída produjo básicamente un menos 63% antes de que comenzara este bull run. La gran pregunta es: ¿estamos en este pico o estamos en este pico? Os comentaba este movimiento precisamente porque puede haber alguna noticia, crisis o acontecimiento mundial que provoque una bajada de precios en Bitcoin, pero va a llegar un punto en que no tenga sentido esta caída y, como ocurrió en el año 2020, Bitcoin recupere con creces todo su movimiento. Para finalizar, quiero enseñaros el indicador, que básicamente lo que nos hace es marcar una gran divergencia. Vemos que este pico de la ola verde con este pico que coincide aquí es mayor que el siguiente pico que está teniendo, que aparte está teniendo un punto rojo de recesión. Y sin embargo lo que vemos en el precio es una subida extra a esta zona de aquí. Por tanto se nos produce una divergencia. Hay que tener cuidado porque esto nos puede indicar dos cosas. Una es que consolide en tiempo y otra es que tenga una pequeña bajada antes de continuar al alza. Como hizo, tal que aquí tenemos estas montañitas, como veis, bajan y sin embargo el precio está subiendo. Es menos acelerada que esta divergencia de aquí, pero al final el precio lo que hizo es consolidar en tiempo y tener esta bajada que vemos aquí. Por eso, chicos, tener cuidado, tener prudencia e ir acumulando a largo plazo y veremos a ver qué ocurre en las siguientes semanas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.